Los mayas. La cultura maya. La cultura maya fue una civilización precolombina mesoamericana, conocida por haber desarrollado un único lenguaje escrito conocido de la América precolombina, así como por su arte, arquitectura y sistemas matemáticos astronómicos. La civilización maya se estableció durante el periodo preclásico, que va desde los 2000 a.C. hasta los 250 después de Cristo, de acuerdo con la cronología de Mesoamérica. Muchas ciudades mayas alcanzaron su mayor desarrollo como estados durante el periodo clásico, que va desde los 250 después de Cristo hasta los 900 después de Cristo, y continuaron durante todo el periodo de posclásico hasta la llegada de los españoles. Ubicación geográfica. Los mayas vivieron en el sur y sureste de México, que corresponde a los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y la zona oriental de Chiapas, y en partes de Guatemala, Honduras y Belice. Este extenso territorio comprendía aproximadamente 350.000 kilómetros cuadrados. Organización social de los mayas. La organización de la sociedad maya era bastante rígida y se orientaba por la presencia de tres clases sociales. En la cima de la pirámide social maya se encuentra el gobernante maya, sus familiares, los funcionarios de alta jerarquía y los ricos comerciales. Luego le seguían los demás funcionarios públicos y los trabajadores especializados. En la base de la pirámide social se hallaban los campesinos, los obreros y prisioneros de guerra, los cuales eran esclavos. Organización política de la cultura maya. Los mayas parecen haber tenido un gobierno descentralizado. Su territorio estuvo dividido en estados independientes, aunque en los últimos tiempos hubo caciques que gobernaron varios centros urbanos. Cada ciudad fue gobernado por un jefe maya, que contó con la asistencia de una junta que incluía a los principales jefes y sacerdotes. Entre los líderes sobresalieron los Batab, jefe civil de una localidad, y los Nacom, jefes militares. La clase sacerdotal se dividió en dos grupos. El primero velaba por el culto religioso y el segundo fue entregado a las artes y a las ciencias. Escritura. El sistema de la escritura maya, usualmente llamado jeroglífico, por un vago parecido a la escritura del antiguo Egipto con la que no se relaciona, era una combinación de símbolos fonéticos e ideogramas. Es el único sistema de escritura de la América precolombina que puede representar completamente el lenguaje hablado en el mismo grado que la lengua escrita actualmente. El desciframiento de la escritura maya ha sido un proceso largo y laborioso. Algunas partes han sido descifradas a final del siglo pasado y principios de este siglo, en su mayoría partes relacionadas con los números, calendario maya y la astronomía. Pero los mayores avances se hicieron en los años 1960 y 1970, donde se aceleró a partir de entonces lo que hoy en día en la mayoría de los textos mayas se pueden leer casi por completo. Desafortunadamente, los sacerdotes españoles, en su lucha por la convención religiosa, ordenaron la quema de todos los códices, textos y documentos mayas, después de la conquista de Mesoamérica. Así, la mayoría de las inscripciones que ha sobrevivido son las de escrituras en piedra y que, debido a su ubicación, no fueron halladas por los conquistadores españoles. Un reto importante para los investigadores de la civilización maya gira en torno a descifrar el complejo sistema de escritura maya. Uno de los mayores obstáculos se relaciona con el hecho de que los signos empleados pueden representar los sonidos, ideas o ambas cosas a la vez. Arquitectura maya. La arquitectura maya abarca varios milenios. Lo más emblemático de la arquitectura maya son sus pirámides. El apogeo de la cultura maya coincidió con la aparición de las grandes ciudades, centros del poder religioso, comercial y político, como Chichén Itzá, Tikal y Uxmal. La observación del estilo de la arquitectura maya es la clave para entender a esta cultura mesoamericana que adoptó la estructura vertical arquitectónica para estar más cerca de sus dioses. Las matemáticas. Los mayas desarrollaron independientemente el concepto de cero. De hecho, parece que han estado usando el concepto siglos antes de que el viejo mundo los conociera, y utilizaron un sistema de numeración de base 20. Produjeron observaciones astronómicas extremadamente precisas. Sus diagramas de los movimientos de la Luna y los planetas son iguales o superiores a los de cualquier otra civilización que ha trabajado sin instrumentos ópticos. En común con las otras civilizaciones mesoamericanas, los mayas midieron la longitud del año solar con un alto grado de precisión, con mucha más precisión que el utilizado en Europa. Religión maya.
Su religión era politeísta ya que creían en varios dioses. Poco se sabe sobre las tradiciones religiosas de los mayas. La religión mayense todavía no es entendida completamente por los estudiosos, así como los aztecas y los incas. Los mayas creían en un recuerdo de la naturaleza cíclica del tiempo. Los rituales y ceremonias se asociaron con ciclos terrestres y celestes, que fueron observados y grabados en calendarios mayenses. Los sacerdotes mayas tenían la tarea de interpretar estos ciclos y hacer un panorama profético sobre el futuro o el pasado, basándose en el número de las relaciones de todos los calendarios. Los sacerdotes se purificaban mediante el ayuno, la abstención sexual y la confesión. Normalmente se aplicó la purificación antes de grandes eventos religiosos. Los mayas creían en la existencia de 3 planos del cosmos o universo, a saber, la tierra, el cielo y el inframundo. El grupo sacerdotal era, en realidad, el de mayor poder, ya que la autoridad religiosa tenía en sus manos todo el conocimiento científico que era fundamental para la vida en comunidad. El sumo sacerdote era llamado Ahau Kanmei, señor serpiente, y controlaba los rituales y las ciencias. Escribía los códices mayas, tanto religiosos como históricos, administraba los templos y era el consejero del Jalak Yunik, que era el máximo gobernante jefe maya. Los sacerdotes menores eran llamados Akin, tenían varias funciones como pronunciar discursos basados en los códices mayas. Mito de la creación. Según se relata en el Popol Vuh, el libro que recoge la mitología de los indios mayas, el mundo estuvo en un principio cubierto por las aguas, y fueron los creadores, Tepeu y Gucumatz, quienes dieron origen a la tierra, a las plantas y a los animales. Pero no quedaron contentos con su obra, ya que los animales no podían alabarles por no poseer lenguaje, así que decidieron que debían crear a una criatura que les profesase devoción y así empezaron la tarea de crear al hombre. Los dioses creadores hicieron de barro a la primera pareja humana, pero eran débiles y apenas podían mantenerse en pie, además de que se deshacían con la lluvia y tampoco se podían hablar. La segunda pareja fue hecha de madera, de árbol para él y de carrizo para ella, y todo fue bien en un principio. Los hombres se produjeron y se extendieron por el mundo, tenían su lenguaje y hablaban entre ellos, pero nunca elevaron su voz hacia los dioses que les habían creado. Esos hombres de madera no poseían memoria sobre su pasado y vagaban por el mundo sin saber de sus orígenes divinos, y así vivieron hombres y dioses durante algún tiempo, hasta que una oscura y densa lluvia cayó sobre la tierra, anegando todo. Los segundos hombres desaparecieron y dejaron como única descendencia a los simios. Tepeo y Gucumatz lo intentaron por tercera vez, esta vez usando la madera y añadiendo maíz amarillo y maíz rojo. Con la madera hicieron sus partes rígidas, con el maíz amarillo moldearon la carne y el maíz rojo fue su sangre. Los primeros 4 hombres fueron interrogados por los curiosos dioses y demostraron poseer inteligencia y memoria, siendo aleccionados por los propios dioses sobre sus orígenes, capacidades y obligaciones futuras. La perfección de su obra terminó por intimidar a Tepeu y a Gucumatz, quienes temieron que su creación quisiera alzarse contra ellos y ocupar su lugar. Para evitarlo, rociaron sobre los hombres una niebla que les extirpó parte de su visión y parte de su sabiduría. Así zanjaron el problema y empezaron con la tarea de crear a la mujer, usando los mismos materiales. Así los hombres y mujeres poblaron el mundo pero sin la posibilidad de llegar al conocimiento absoluto, sin forma de llegar a suplantar a sus creadores. La desaparición repentina de los mayas es uno de los misterios arqueológicos más estudiados de la historia. Una de las teorías al respecto afirma que la civilización se colapsó por culpa de una gran sequía. Ahora, un nuevo estudio confirma con precisión lo que hasta ahora era solo una hipótesis. Para buscar signos de sequía, investigadores de Rice University en Houston, Estados Unidos, tomaron muestras del fondo de una cueva submarina llamada el Gran Agujero Azul, en Belice. Las lagunas de este tipo se encuentran rodeadas de arrecifes de coral. Durante las tormentas o periodos más húmedos, el exceso de agua se va a los ríos y arroyos, y todos los sedimentos de estas corrientes se depositan en el fondo de la laguna. A esto se le conoce como registro cronológico del clima. Los minerales que recolectaron muestran que, efectivamente, hubo una gran sequía entre los años 800 y 900 después de Cristo. Los científicos afirmaban que este clima hizo que la civilización huyera al norte y se estableciera en México. Sin embargo, los resultados del estudio muestran que años después hubo otra sequía que coincide con el declive de Chichén Itzá, la gran ciudad maya que se construyó en tierras mexicanas. Este nuevo estudio confirma la teoría que ya se había planteado hace muchos años pero que no había podido comprobarse.
Las sequías y las hambrunas y disturbios posteriores que éstas generaron acabaron en la extinción de los mayas.